guay. Bueno, os cuento. La idea de este juego es un poco justo lo que estás diciendo tú. La idea es que sea un juego muy narrativo. Las reglas están para dar soporte a esa narrativa o hacer que la narrativa se vaya en una dirección u otra y no tanto de si hay balanceo de combate o balanceo de stats o yo qué sé. Entonces, es más el intentar contar juntos una historia más que el hecho de matar a los malos, por así decirlo. No hay estrategia como tal, es más desarrollar la historia y el personaje. Y entonces todos los stats que hay van más por el estilo de juego que te quieres hacer más que otra cosa. Ya lo veremos luego un poco incluso en el setting y un poco la gracia de las tiradas. La idea es que vosotros, sobre todo, os flipéis todo lo posible y os inventéis cómo son, pues por ejemplo, vuestras armas. Me da igual si me estás diciendo que estás tirando disparos láser o que estás con una metralleta o que estás con una cerbatana. O sea, al final el tipo de tirada va a ser la misma o va a tirar de tu misma stat normalmente, eh, pero vosotros vais a contextualizar en el universo cómo lo vamos a ver los demás, ¿vale? Entonces por eso también la idea es que os penséis cómo puede ser vuestra raza si es que no sois humanos, o cómo es vuestro planeta natal, o vuestro sistema, vuestra cultura. La idea es que haya un poquito de base en el setting para que vosotros os montéis vuestra peli. Y luego entre todos contemos un poco lo que vaya saliendo pues sobre la marcha. Entonces, tenéis este docu que es un poco un extracto del juego completo, aunque las reglas están prácticamente todas aquí. No podéis cotillar. Esto es una maquetación que he hecho yo, pero espero que gente mucho más pro me acabe haciendo esto en plan guay. Y ahora el texto también lo están editando para dejarlo fino. Pero bueno, podéis echar un ojo. Yo creo que se lee más o menos rápido, como en 45 minutos o así, porque es bastante ligerito, ya veréis. Y, y nada, pues os cuento un poquillo de qué va la peli. La gracia es que en este setting se llama Starlight Saga porque en el centro de la galaxia hay una especie como de estrella gigante, como un torbellino de luz, del que emana esta luz estelar. Y la gracia es que estos fotones o partículas, o como lo queréis entender, van rebotando por todas partes y todo lo que tocan estas partículas o atraviesa, hay gente que es capaz de controlarla a su voluntad. O porque son capaces de redirigir cómo se mueven y por lo tanto empujar cosas, o porque a lo mejor hay tecnología que es capaz de, por ejemplo, los viajes espaciales, ¿no? Pues a lo mejor los motores lo que hacen es conseguir como enganchar las naves a esas partículas que se mueven a toda velocidad y por eso permiten los viajes más rápido de la velocidad de la luz. Cosas así, es decir, todo lo que queráis justificar con alguna filipada, fantasmada, tecnológica, esotérica, ocultista o mágica, el concepto de Starlight te sirve un poco para que lo metamos todo en ese cajón. En este juego no he querido acotar mucho el tipo de misiones que vais a hacer, pero la idea es que hagáis misiones de todo tipo, un poco también en función de lo que os apetezca. Puede ser más de explorar ruinas antiguas en planetas abandonados, de civilizaciones perdidas, o podéis hacer más aventuras de intriga política, pero en general está un poco pensado para que sean historias un poco estilo Star Wars, Mass Effect, Guardianes de la Galaxia, donde hay un poquito de todo y por eso un poco lo de que esté un poco abierto. Eh, Luego, la temática principal del juego, ya lo veréis en varias mecánicas, es un poco el balance cósmico y las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Por eso hay muchas mecánicas que veréis que van en torno a consecuencias o a intentar evitar esas consecuencias, pero a un coste. Está basado en un estilo de juegos que siempre se basa mucho en que casi siempre tu personaje va a tener éxito, se asume que vuestro personaje va a tener éxito porque sois altamente capacitados, pero hay altas probabilidades de que vuestros éxitos tengan algún tipo de consecuencia.
¿vale? Luego os lo explico un poquito cómo funciona. En cuanto a qué tipo de personajes os podéis hacer, ya os lo dije el otro día por el grupo, podéis haceros un capitán, que la idea es que sea un poco el personaje así más carismático, estilo Han Solo, vanguardia, que es el experto en combate, en armas, en proteger a los demás, el tanque, si lo queréis ver también de ese modo, el científico, que es tanto el de las flipadas un poco tecnológicas como el médico o el típico tío que está encerrado en analizarlo todo, aprender, investigar o hacer gadgets. Shadow, que es el asesino, ladrón, cazarrecompensas, montaraz, etcétera. Y por último el Prodigy, que es, o lo puedes orientar un poco a telequinesis, empujar cosas, pegarte con armas basadas en fuerza o en Starlight, o hacerlo más sensitivo, abierto a ver qué hay más allá de la luz, sentir espectros o fantasmas o sensaciones, así como algo más ocultista, por así decirlo. Eh, Como decía, cada uno lo puedes enfocar a diferentes subclases, por así decirlo, dependiendo un poco de lo que elijáis. Eh, Uy, esto sale roto en el PDF. Lo único importante, como decías, la idea es que os inventéis lo que queráis del setting, ¿vale? Pero lo único así un poco importante con lo que jugaremos mucho en las historias es que Spark, la chispa, es esta especie de vórtice de energía que os decía, que está en el centro de la galaxia, que se puede ver desde cualquier sitio, aunque estemos súper lejos. El Starlight es este poder místico que sale de la chispa y que imbuye todos los átomos, materia, espíritus. Y gracias a eso, como decía, se puede hacer todo tipo de locuras tecnológicas o mágicas. Algunas personas están armonizadas o tienen cierta resonancia con esta energía y por eso la pueden controlar. Y luego ya un poquito más específico de cosas, eventos un poco que están un poco en el fondo del setting, es que por un lado están los cristales de Starlight, que son un poco como eh, energía condensada que se puede minar, extraer, refinar y utilizarla como combustible o fuente de energía. Es un poco lo que ha hecho que todo se desarrolle muchísimo, pero en este contexto del setting, por alguna razón que se desconoce, ha empezado como a desaparecer. Más que desaparecer, a que cada vez es más fácil de encontrar o de extraer. Entonces, pues todas las facciones que hay en la galaxia cada vez se pelean más y más por hacerse con el control de estas excavaciones, o si aparece alguna nueva, es como que todo el mundo va a por ellas para poner la bandera y quedarse con ese lugar, etcétera. Luego está el vacío, que es como una especie de oscuridad que va estrechándose alrededor de la galaxia cada día un poquito más. Hay gente que no cree en ella, pero la gente que vive más en el exterior de la galaxia lo va sufriendo. Imaginas un poco como el mundo al revés de Stranger Things, que se va apoderando cada vez más y más de la galaxia, va haciendo que la galaxia sea menos habitable. Y dentro de esta zona, pues hay monstruos, hay un montón de peligros. La gente que entra en estas zonas vuelve un poco trastornada o tocada. La idea es que vosotros como jugadores inventéis un poco también cómo vuelve la gente de este lugar, si a lo mejor han sido reemplazados por alguna entidad alienígena o simplemente tienen algún tipo de trauma y vuelven totalmente trastornados o Es lo cambiados, que decías de que es muy probable que la misión salga bien, pero vuelven con consecuencias. por ejemplo. Sí. Y la idea es que en esta zona del setting pues haya fantasmas, monstruos, mutaciones. Y luego también se ha empezado a encontrar ahora una especie como de los cristales estos de Starlight que os decía antes, pero como corrompidos por este vacío, esta oscuridad, y tienen otro tipo de propiedades. Y luego
La tercera un poco pata de que le da un poco de gracia y movimiento al setting es que antes de todos nosotros había una cultura alienígena conocida como los desvanecidos, los desaparecidos, que de un día para otro desaparecieron, nadie sabe por qué, y hay todo tipo de teorías. Hay gente que dice que está relacionada con este vacío que se aproxima, hay gente que piensa que conectaron con la luz de la chispa y han ascendido a la divinidad, pero el caso es que está todo lleno, por todas partes hay templos en ruinas, hay ciudades abandonadas, y también parte de lo interesante es irte a estas ruinas, conseguir artefactos nuevos, porque es una ciudad, es sociedad súper avanzada que ha dejado atrás todo tipo de cosas interesantes. Un poco como los Atlantes, es un poco la idea, para que nos entendamos. Esto es un poco la base y sobre esto podéis inventaros lo que queráis. Esto sobre todo son cosas para que empecéis a pensar un poco en cuál es vuestro lugar en el mundo, ¿vale? Luego hay facciones y tal, pero sirven un poco de apoyo. ¿Cómo se juega este juego? Todo gira en torno a tirar básicamente dados de 6, dependiendo un poco de qué tiréis, tiraréis más o menos dados de 6. Y la idea es que al menos en uno de esos dados consigáis un 4, 5 o 6, que es un éxito. Si sacas de 1 a 3 es un fallo. Normalmente suele ser que no solo no consigues lo que quieres hacer, sino que además suele haber alguna consecuencia negativa. 4 o 5 es un éxito con consecuencias. Y un 6 es un éxito completo. Pero si además, como tiras varios dados, sacas más de un 6, eso es un crítico. Donde consigues lo que quieres y además tienes alguna consecuencia positiva. En base a que hacemos estas tiradas son las acciones que ahora os enseño, donde las tengo por aquí, son estas acciones de aquí, donde yo, dependiendo un poco de lo que quiera hacer, voy a hacer una tirada de una de estas 9 categorías, para que veáis, es muy sencillo, no es como en Dungeons and Dragons que tienes suficientes habilidades divididas entre fuerza, agilidad, tal, esto es como mucho más abstracto, precisamente para que haya juego a la interpretación, que son move, que es moverse, básicamente. Si quieres esquivar algo, si quieres saltar por un precipicio y llegar al otro lado, todo lo que implique tu fisicalidad a la hora de moverte, lo harías con este stat. Luego tienes strike, que es la fuerza bruta. Siempre que quieras hacer algo con fuerza, empujar, hacer un golpe cuerpo a cuerpo, romper algo. Pues así lo haces con strike. Luego tienes control, que es cosas que tienes que hacer con delicadeza. Y puede ir desde enhebrar un hilo en una aguja o disparar, apuntar, encestar una canasta, pilotar una nave, un vehículo, etcétera. Luego tienes las habilidades como más sociales, por así decirlo, que es esta de Sway, que es para convencer, influenciar, pedirle a alguien que haga algo. Read, que es interpretar un poco cuando hablas con un personaje, por ejemplo, si quieres interpretar un poco sus verdaderas intenciones, ver si te están mintiendo. Sobre todo es a título social, ¿vale? Luego tenemos otra que es más parecida, más para encontrar cosas, que la veremos ahora, pero esta es más cuando hablas con alguien. Tienes hide, que es desde lo más básico, más fácil de entender, que es esconderse, porque quieres ir con sigilo o sin que te vean, pero también es distraer o mentir, es ocultar tus intenciones, sobre todo. La de read es más para, como la contraria, por así decirlo, es leer esas intenciones, y el de hide es ocultarlas. Robar también podría servir para hacer una tirada de hide. Y luego las últimas, que son más las mentales, por así decirlo. Survey, que sería más buscar. Estás a lo mejor buscando huellas, o buscando pistas, o buscando un poco cosas que te llamen la atención en un determinado lugar. Focus, que es pensar, básicamente, es intentar acordarte de cosas, analizar cómo funciona algo, una máquina. Si quieres, por ejemplo, intentar arreglar algo que esté roto, pues a lo mejor tirarías de focus para intentar ver qué es lo que falla y cómo poder arreglarlo. Y la última, que es la
mm, fantasiosa es la de sentir, que cosas que, por ejemplo, puedes hacer con telequinesis, pues tirarías de sense. O si quieres intentar notar la presencia de otras personas, tirarías de sense. Me sale un poco como el stat de la fuerza en Star Wars, ¿vale? Y en el fondo, el 90% del juego es esto y poco más. Ahora os enseño más mecánicas, pero la idea es que cada vez que queráis hacer algo, miráis, o yo os voy a pedir que hagáis una tirada de estas 9 características y vosotros o entre todos intentemos contextualizar cómo es esa tirada. Estáis en un tiroteo, por ejemplo, y estáis haciendo tiradas de disparos, pero a lo mejor uno hace una tirada de control para intentar apuntar y disparar a alguien. A mí me da igual si estás disparando con una pistola blaster o si estás, yo qué sé, disparando con una metralleta. Que al final te voy a pedir una tirada de control y dependiendo un poco de lo que salga, pasará una cosa u otra. Recae más en vuestro lugar el cómo os imagináis vuestro personaje, el grado de fantasía que le queréis, o de flipada, o de mágico que le queréis dar a esa característica por cómo os imagináis vuestro personaje, más que el hecho de tengo una pistola más 2 y es así o es asá, ¿vale? ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? No, No. Vale, no entonces, muy claro. perfecto. Como decía, esto es el core del juego. Ahora os enseñaré cosillas para un poco jugar con, sobre todo con las probabilidades. Un detalle importante, y es que cuando como conjunto queréis hacer algo, se considera una tirada de grupo, donde normalmente solo tira uno de vosotros como representación del grupo, pero las consecuencias sí que pueden afectaros a todos, ¿vale? Si habéis jugado a juegos como D&D, pues habrá pasado muchas veces de llegáis a una sala y todo el mundo quiere tirar por percepción, ¿no? Pues aquí la idea es que eso sea una tirada de grupo en este caso. Uno tiraría por survey para buscar en la zona y los demás le ayudarían sumando dados, que ahora lo veremos. ¿Cómo podemos hacer las tiradas? Si os fijáis, en este ejemplo hay unos circulitos que están rellenos y otros no, ¿no? Los circulitos rellenos indica cuántos dados tiro de cada habilidad. En este caso, Move, este es un personaje con mucha fuerza, mucho cuerpo. Entonces, en Move tiraría con 2 dados. En Strike tiraría con 1, porque solo tiene uno relleno. Pero, por ejemplo, en Focus no tiene ninguno relleno. Por lo tanto, tiraría con desventaja. Es decir, tiras 2 dados y te quedas con el peor resultado. Vale. ¿Lo Hay tenéis? una cosa, el juego está muy pensado para. Me da la impresión, para one shots, ¿no? Sí, O sobre es todo. impresión mía. Sí, one Vale, vale. shots, campañas cortas, no tiene una progresión muy grande. De hecho, lo tengo más o Vale. menos planteado para que juegues 10 misiones y con eso llegas, digamos, al nivel máximo, por así decirlo. Sí, vale, vale. ¿Cómo puedo luego jugar un poco con las probabilidades a mi favor? Pues hay una cosa que se llaman drives, que son estas rayitas de aquí, que es un recurso que yo puedo gastar para potenciar mis tiradas. Los drives tienen un máximo dependiendo un poco del personaje y cómo te crees tu personaje. Te puedes configurar cuántos puntos te pones en cada uno de estos, en una de estas 3 categorías. Y en las tiradas que estén dentro de este grupo puedes gastar esta moneda, digamos, para potenciar las tiradas. Por ejemplo, este personaje tiene un máximo de 3 drives en nervio. Por lo tanto, podría gastar tantos dice como tenga en ese momento en potenciar tiradas de move, strike o control. Yo aquí tengo dos puntitos. Si yo te pido una tirada de control, tirarías 2 dados, pero dices, guau, esta situación es muy complicada, hay mucho riesgo, tenemos que tener éxito como sea, pues voy a gastar 2 drives en añadir 2 dados más a la tirada. Entonces no tiro 2, tiro 4. Y así hasta un máximo de 6 dados, ¿vale? Otros te pueden ayudar sumándote, gastando sus drives dentro de esa categoría
para que te ayuden a tener éxito. Por ejemplo, yo a lo mejor me toca hacer una tirada de survey por lo que sea. Si os fijáis, en este personaje no tengo ningún circulito, por lo tanto tiro con desventaja. Tampoco tengo drives asignados en intuición, pero uno de vosotros podía gastar uno de sus drives para dármelo a mí y en lugar de que yo tire con desventaja, contrarrestar esa desventaja y tirar un único dado. Vale. O si dos de vosotros me dais cada uno vuestros respectivos drives, tirarían, si sois los dos quienes me dais un drive, pues tiraría, uno anularía la desventaja y otro me daría un dado adicional. ¿Se regeneran? Los drives se regeneran de dos maneras. Entre misiones, estos drives se regeneran, ¿vale? Siempre, hasta tu máximo. Pero El máster define la misión, ¿no? ¿Cuándo Sí. acaba? Sí. Vale. Pero, ¿dónde están asignados los puntos? Es que aquí están vacíos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo estarían rellenos. Ah, vale. Ahora os lo explico. Pero si os fijáis, está el punto en gris, a lo mejor es que no se ve muy bien, pero el gris oscuro está como relleno para identificar tu máximo, ¿vale? Los drives base, por así decirlo, se rellenan entre misiones. Pero, vale, por eso decías que ese estaba vacío. Es por el sí, punto gris. claro. Pero durante la partida hay una serie de habilidades, como tus habilidades más clave, que tienen un rombito relleno a la izquierda. ¿Lo veis? Sí. Pues cuando haces una tirada con el rombito, significa que uno de los dados que tienes para tirar se reemplaza por un dado especial, un dado de otro color, ¿vale? Para que sepamos cuál es cuál. Se dice que esa acción es gilded o dorada, no sabría muy bien cómo traducirlo. ¿Y qué pasa con esas habilidades? Que si tú tiras a ver, voy a coger un ejemplo que se entienda mejor. En Read, ¿vale? Esta habilidad es gilded. Por lo tanto, tengo dos dados. Como es gilded, reemplazo uno por el dado de un color diferente, ¿vale? Imaginaos que vuestros dados base son negros, pues tenéis otros dados de 6 que son amarillos. Pues reemplazáis uno de esos dos dados por uno amarillo. Si vosotros elegís quedaros con el resultado del dado especial, el amarillo, recuperáis o ganáis un drive en esa categoría. Normalmente te interesa quedarte con el resultado más alto, pero a veces te interesa más tener un resultado peor y recuperar un drive. Por ejemplo, yo aquí tengo, una vez más, dos dados en read. Reemplazo uno por el dado especial, así que tiro un amarillo y uno negro. Pero además gasto un drive para tirar 3 dados, por lo tanto tiro 2 negros y uno amarillo. ¿Me seguís? Sí. Uno negro por uno negro por el drive y el dorado por el rombito. Imaginaos que en el amarillo, el especial, saco un 5 y en el negro saco un 6. De primeras, lo lógico sería, pues me quedo con el 6 porque es un éxito sin consecuencias. Pero a lo mejor digo, mira, me compensa más quedarme con el 5, que es un éxito, a pesar de que tenga consecuencias, porque si elijo ese dado, relleno el drive que he gastado en esta tirada. O sea, tú, Vale. perdone, porque yo Sí. no sé mucho de juegos de rol. Tú tiras, en este caso, 3 dados y tienes que quedarte con uno. En este juego sí, normalmente tú eliges el dado que normalmente eliges el más alto. Pero si estás tirando uno de estos dados especiales, a veces te compensa quedarte con un resultado menor a cambio de recuperar ese drive. Sí, sí, eso lo entiendo. La cosa es que tú, por ejemplo, tiras uno de move y tiras 2 dados, pero solo te quedas con uno. Sí, siempre te quedas solo con uno. Vale. De hecho, cuando yo os pida una tirada, solo me tenéis que decir el resultado más alto. Vale. No hace falta que me digáis, he sacado un 3, un 7 y un 7. Un 3, un 4 y un 6. O sea, con que me digáis, he sacado un 6 es suficiente. Entonces, por ejemplo, en Strike tiras uno y es el que te queda. Claro. Siempre que tires Strike, vas a recuperar, en este caso, por cómo está hecho este personaje, siempre que tires Strike te vas a ganar un drive. Aunque falles. Vale. Luego, otra manera. O sea, porque la sustitución por el dado dorado este que dices, ¿sí? O sea, pasa obligatoriamente. Sí. Es cuando tienes un rombo, uno de tus dados lo sustituyes por el dorado. Vale. Pero lo sustituyes antes de tirar. Claro.
sea, tú cuando vayas a tirar los dados, que luego veremos si jugáis físico o digital, eso lo dejo a vuestra elección, tenéis que separaros vuestros dados de 6 de dados de un color y dados de otro. Y antes de empezar a jugar, especificar, los rojos son mis dados normales y los verdes son los dorados. Vale. Así cuando tiréis, veréis claramente cuál es cuál. La otra forma de rellenar drives es sacando un crítico. Si sacas un crítico, cada 6 te va a rellenar un drive. Cada 6. Sí. Vale, pero el crítico era Sacar más de un 6. Más de un 6. O sea, si sacas si tiras tus 2 tiradas en move, por ejemplo, y los dos sacas un 6, es un crítico y por lo tanto rellenarías 2 drives en nerf. Vale, pero si tienes 3 dados de moves y sacas 2 de 6 y uno que no es de 6. Sacarías 2 drives. Vale. Los drives se rellenan hasta tu máximo, ¿vale? En Cunning, por ejemplo, aquí el máximo es 2, entonces no podrías nunca pasar de 2. Aquí en Intuición, este personaje ni siquiera tiene drives en Intuición, así que no podría rellenar nunca. Pero hay una cosa que se llaman overdrives, que es como una especie de cuando vas súper pasado y vas como por encima de tus límites, ¿vale? Esto solo lo tienes si te has marcado tu tercer nivel de drives en esa categoría. Si os fijáis, esto está como conectado. Y esto lo que significa es que este bloque está conectado, está desbloqueado una vez has progresado en tu árbol de drive, por así decirlo. Y desbloqueas. En los otros no lo tienes, claro. Esto lo que te permite es que, como mínimo, si sacas un crítico, por ejemplo, imagínate que tiras 5 dados y sacas 5 seises, podrías rellenarte toda la barra de drives y overdrives a tope. Vale. Pero luego además hay algunas habilidades que si tienes overdrives o gastas un overdrive, está potenciada de alguna manera. Luego veremos algunos ejemplos. Hasta aquí bien, esto es lo más complicado de entender de todo el juego. No, aquí hay un poco el ejemplo seguramente tengas que recordar los casos de regeneración de drive cuando juguemos. Yo os los iré diciendo. Yo como novata corroboro que se entiende todo. Ya veréis que es muy sencillo. Y un ejemplo en Cunning, por ejemplo, una vez que desbloqueas el tercer slot de máximo, desbloqueas los overdrives. Podrías llegar a tener, al principio como mucho puedes tener estos 2, pero luego puedes llegar a tener, en este caso, 5. Mola. Está muy guapo, ¿eh? Lo importante es que solo puedes gastar drives dentro de la subcategoría. Incluso en las ayudas. Y ayudando solo puedes dar un drive a los demás. Vale. Es la única limitación. Vale. Aquí está lo de las acciones que os decía. Las consecuencias. Hay un concepto que es cuando vais a tirar el nivel de riesgo de una tirada, que puede ser bajo, medio o alto. ¿Vale? Esto es un poco para que vosotros decidáis cuántos drives queréis gastar en la tirada, porque los tienes que elegir antes de... O sea, no vas tirándolos uno a uno, sino que es como que te comprometes a tirar 4 dados y entonces, claro, para no gastar dados innecesariamente o drives innecesariamente en tiradas mundanas, digamos, si no os lo digo yo, me podéis preguntar si es una tirada de bajo riesgo, medio riesgo o riesgo alto. Normalmente se suele entender un poco por el contexto, ¿no? Si estás desactivando una bomba, yo te voy a decir que es una tirada de alto riesgo y las consecuencias, por lo tanto, pueden ser devastadoras. Porque estás desactivando una bomba y una consecuencia de fallar esa tirada implica que te estalle y que te comas muchísimo daño. ¿Vale? Pero si simplemente estás andando por la calle y quieres ver si alguien te está persiguiendo, pues seguramente, depende del contexto, insisto, a lo mejor esa tirada es de bajo riesgo y no tiene por qué haber necesariamente unas consecuencias si fallas. ¿Vale? Es un poco para ponernos de acuerdo y que todos tengamos claro en la ficción el riesgo que hay en todo momento. ¿Vale? Vale. Luego, una cosa que cuesta un poquito de entender, sobre todo si vienes de juegos más tradicionales, a mí me costó un poquito, pero en cuanto le vi la gracia me enamoró.
Es el combate. Aquí no hay turnos, no hay iniciativa, no hay orden. Cuando estamos en un combate, en una pelea, en un tiroteo, una situación así, juegas exactamente igual que si estás en una conversación. En cualquier momento en que tú como jugador quieras intervenir, intervienes. A veces soy yo como máster que te digo, viene un tío con un machete directo a tu cara, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces tú me dices, pues voy a intentar esquivarle y quitarle el cuchillo para atacarle de vuelta. Entonces, vale, yo te diré, vale, pues hazme una tirada de move. ¿Que tienes éxito? Pues consigues lo que querías, que es no solo no te da, sino que encima le consigues quitar el cuchillo. ¿Y ahora qué haces? Pues me dices, pues le ataco con el cuchillo. Te digo, venga, pues hazme una tirada de strike. Tiras de strike, fallas y a lo mejor el cuchillo se te cae o ese fallo implica que el enemigo te esquiva y te pega un puñetazo en el estómago. Va un poco así, es como muy fluido, ¿vale? En cualquier momento otro personaje puede intervenir en base a lo que acaba de ver. En plan, tú a lo mejor esquivas el ataque con cuchillo y en el momento en el que esquivas con el cuchillo, a lo mejor llega otro personaje y dice, aprovecho ese momento para agarrarme a su cuello y sujetarle, por ejemplo, ese momento de vulnerabilidad, ¿vale? Es todo como muy fluido. Yo intentaré que todos hagáis cosas porque a veces, sobre todo al principio, cuesta decir, no quiero meterme donde no me llaman, pero como aquí la idea es que no haya límites de ningún tipo, no os sentáis cohibidos de participar cuando os apetezca, ¿vale? Vale. Luego, ¿qué pasa si fallas una tirada? Si fallas, no todo está perdido. Hay una mecánica que es curvar la luz, básicamente, que una vez por tirada puedes decir, no estoy contento con mi resultado, quiero volver a tirar. En este caso, si lo haces, vuelves a tirar sin drives, ¿vale? Es como tu tirada base. Imagínate que haces una tirada de read, tiras 2 dados, uno de ellos gilded y gastas 2 drives en la tirada. Pues si fallas y quieres volver a tirar, dices, quiero curvar la luz. ¿Vale? Entonces vuelves a tirar, pero tiras con tu stat base, que es uno normal y un dado gilded. Y lo que salga. ¿Vale? Esto de que de primera suena como, bueno, pues qué fácil. Cada vez que falle vuelvo a tirar y ya está. Sí, pero no. Hay una currency, por así decirlo, que controla el máster, que son los puntos de restitución. ¿Vale? Los puntos de restitución básicamente es como los drives, pero a la inversa. Cada vez que vosotros curváis la luz, a mí se me rellena una barrita que cuando llega a 6, yo tengo que poner una consecuencia super bestia sobre la mesa. Por ejemplo, el ejemplo que tengo puesto en las reglas. Hay un malo que tiene agarrado a otro por el cuello, os está apuntando con un arma, le tiene con un cuchillo a punto de matarle y vosotros llegáis y necesitáis sí o sí desarmar a ese malo. Disparas con tu arma, pero no quieres matarle, quieres simplemente dispararle al cuchillo para que se le caiga al suelo, por ejemplo. Pero fallas y dices, vale, quiero curvar la luz. Vuelves a tirar, esta vez tienes éxito, le das en la mano, se le cae el cuchillo al suelo, libera a la persona que tiene como rehén, pero como yo ya he llegado a mi 6º punto de restitución, pongo como consecuencia, por ejemplo, que ese disparo ha dado en la mano, pero luego ha rebotado, ha dado en un cristal de la nave espacial y de repente todo el oxígeno de la nave empieza a salirse a toda velocidad y tenéis solo 30 segundos para salir de la nave o palmáis todos. Vale. Es como una consecuencia súper bestia. Vale, y nosotros, o sea, deberemos llevar la cuenta, ¿no? De estos puntos. Eso los puntos de restitución los llevo yo, pero tenemos como una ficha común que ahora os enseño, donde vamos marcando esos puntos y los podéis ver en cualquier momento. Precisamente yo os los puedo ir diciendo cada vez que queráis curvar la luz, en plan de, lleváis 3, lleváis 4, se está acercando al final. Y es una consecuencia grupal. Sí. Los puntos son compartidos en el fondo, así que la consecuencia es grupal los puntos estos de restitución. Esto de restitución, sí. O sea, si yo restituyo, Víctor restituye y todos restituimos, llegamos a 6. Claro. Y es para todos. Y es colectivo.
Claro. Si al final de la misión quedan puntos, que suele ser lo normal, pero depende un poco del grupo, hay el máster hace una tirada donde se ve algún tipo de plot twist de la misión y si tiene algún tipo de consecuencia más en el arco de lo que sería una campaña, ¿no? Por ejemplo, imagínate, sale como consecuencia, podría salir que la persona para la que estáis trabajando resulta que es mala y lo que estabais haciendo, pensando que estabais haciendo el bien, resulta que estáis justo haciendo todo lo contrario. ¿Esto cuándo? Al final de la misión, al final de la aventura. Pero dependiendo de... Los puntos de restitución que queden al final de la misión. Porque a lo mejor Vale, acaba o la sea, misión y no... no has llegado a los 6, has llegado a Vale, 5, por vale. ejemplo. Entonces yo tiro 5 dados y si sale algo consecuencias, en base a esa tirada, pues os se improvisa en el momento o os lo digo en la sesión siguiente. Ahí hay un poco más de margen, porque es más complicado improvisar una consecuencia de toda una aventura en el momento, pero puede salir. Vale. Y eso son todas las reglas. ¿Vale? Y no hay vida como Sí, tal. ahora os lo enseño. Hay ya más cosas un poquito más que os lo voy a enseñar ya. Yo creo que ya esto ya con las fichas de personaje. Que hay unos ejemplos, por ejemplo, de plot twist explicando un poco cómo va esa tirada al final de la misión, cómo se sube de nivel, que es dibujando constelaciones en la ficha de grupo que ahora os enseño. Qué guay. El universo, que ahora os lo explico muy, muy rápidamente, pero antes os quiero enseñar una ficha de personaje completa para que hacer un poco repaso de todo lo que os he contado. Vale. Aquí arriba tenéis lo típico del el nombre de vuestro personaje, pronombres, cómo se llama vuestra nave, cómo es un poco el estilo que tiene vuestro personaje de actitud o de pintas, un poco. Esto es un poco para vosotros, sobre todo, para describir a los demás cómo es vuestro personaje. El catalizador que os ha impulsado a convertiros en aventureros, básicamente, y dejar vuestra granja en vuestro planeta natal y que os ha hecho iros al espacio a buscaros aventuras, ¿no? La resolución, que esto es una cosa más pensando en una campaña, la resolución es una quest única para vuestro personaje, que sería un poco como lo que os gustaría cumplir a lo largo de la campaña. Por ejemplo, en mi familia ha habido este artefacto de los desaparecidos desde hace cientos de generaciones y nunca he sabido qué es. Y mi objetivo es descubrir para qué sirve. ¿Vale? Si completas en la campaña esa quest, digamos, tienes una pequeña progresión que ahora os explico, pero es como una especie de objetivo individual de cada uno que tenéis. Y luego ya tenéis lo que son los stats, que es esto de aquí, es lo que hemos visto de las 9 habilidades agrupadas en las 3 categorías, los drives y los overdrives. Me preguntabas por la vida, efectivamente tienes aquí, la vida funciona un poco diferente de los juegos más tradicionales. Aquí no tienes puntos de vida como tal, tienes marcas, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Hay 3 tipos de marcas que normalmente suelen ser consecuencias de las tiradas que hacéis. Porque si os habéis dado cuenta, en ningún momento he dicho que yo vaya a tirar tiradas. Todas las tiradas las hacéis solo vosotros. Los 3 grupos de daño que hay en el juego son los rasguños, daños físicos, de explosiones, de combate. Te caes por un precipicio y te haces rasguños rodando montaña abajo, te disparan, te hacen una herida en el brazo. Tú te marcas, cada vez que yo te diga ponte una marca en Scratch, en rasguños, te lo rellenas, ¿vale? Estrés son cosas más relacionadas con la presión del momento. Estás intentando abrir una puerta con prisas, con unas ganzúas, por ejemplo. A lo mejor tienes éxito con un 5, que es con consecuencias, y a lo mejor lo que ocurre es que abres la puerta, pero te marcas uno de estrés porque lo has pasado fatal hasta que has conseguido abrir la cerradura. O has tardado mucho y estás estresado, ¿vale? Y espíritu son más marcas orientadas a un poco tu brújula moral o tu motivación para seguir
haciendo aventuras, un poco lo que guía un poco tu motivación de seguir adelante. Por ejemplo, si para acabar con los malos tienes que destruir un planeta entero, por ejemplo, y matar cientos de miles de vidas, pues eso sería una consecuencia tremenda y te marcarías a lo mejor incluso 2 o 3 marcas de espíritu porque has tenido que hacer lo que hacía falta a pesar de que por dentro te mueres un poquito. Un poquito más abstracto y difícil de entender, pero no sé si sabéis por dónde voy. Sí. Sí, Está dos muy cosas. ¿Están ligadas a acciones, a tiradas negativas siempre? O el máster puede decir, súbete 1 de estrés porque ha pasado esto. Según la situación. Lo normal es que sea una consecuencia, normalmente negativas, pero puede Vale, ser vale. puedes, como te decía, disparas a alguien, te lo cargas, era tu objetivo, pero a pesar de que has tenido éxito y te lo has cargado, era tu hermano, ¿vale? Tenías que Sí, pararle los pies como fuese, bien. pues aún así te marcas, aunque has tenido éxito, te marcas una marca de espíritu. Vale. y cosas tipo daño físico, muerte, amputaciones, ¿eso cómo se gestionaría en el juego de alguna forma? Sí, o sea, al final entendemos que daño físico siempre van a ser los rasguños, ¿vale? Lo que cada vez vas a estar más herido y más herido y más herido. Y lo que hacemos es que con cualquiera de las marcas, cuando tienes 3 y vas a marcarte una cuarta, lo que hacemos es que borras las 3 y te marcas un turning point, que es un punto de inflexión en la vida de tu personaje. Porque esto es muy narrativo en el fondo. Un punto de inflexión implica que llegas a algún tipo de catarsis, por así decirlo, en el que en esa escena, al marcarte esa cuarta, en este caso, en este cuarto rasguño, sufres una amputación, por ejemplo, en lo que queda de escena dejas de poder jugar hasta que no se tranquiliza la situación por lo que sea, te marcas un punto de inflexión y la idea es que tu personaje evoluciona de alguna manera. Imagínate que te amputas, tú te inventas que al haber llegado a la cuarta marca de rasguño tú te amputas un brazo y luego puedes justificar que te pones un brazo biónico como en Star Wars o que directamente no tienes brazo izquierdo y lo que haces es añadirte un nuevo stat, le marcas el rombito de Gilded. La idea es que tu personaje evoluciona y es como. No me sale la palabra. Es como que te Bueno, esfuerzas más en no volver a fallar. Mm. sí, Por así decirlo. Es un poco el concepto que hay detrás. No sí, tienes por o qué sea, tener ni siquiera dados. Es como, mira, me he roto un brazo, me he puesto un brazo biónico y ahora me pongo Gilded Strike porque ahora gracias a mi brazo biónico, pues, aunque no tengo más fuerza per se, pero tengo como más capacidad de motivarme a la hora de hacer esta acción. Pero ¿Sabes? lo puedes pero cambiar. O sea, es una sí, ventaja, ¿no? sí. Sí, es una ventaja. Y ahora os explico la consecuencia. Vale. Efectivamente, cada vez que llegas a un punto de inflexión, te marcas uno más y por lo tanto tienes una ventaja porque tienes más probabilidades de conseguir un drive, ¿no? Pero lo que ahora mismo lo que me interesa es que os quede claro el concepto de que vosotros tenéis que pensar cómo cambia vuestro personaje por sufrir esa cuarta marca y ese punto de inflexión, porque vosotros mismos os inventáis que habéis perdido un brazo. Si es una marca de estrés, llegáis a la cuarta, pues decís, ahora desconfío muchísimo de los extraños. Siempre estoy Vale. un poco inquieto o, no sé, pensar en algo que pueda cambiar más en vuestra personalidad que vaya afectando al cómo evoluciona el ir ganando estrés conforme vais avanzando en la partida. Y en espíritu, pues volviendo un poco al símil de Star Wars, a lo mejor te conviertes en Sith, ¿sabes? Sí, Eh, guay. entonces, ¿qué pasa? Sí, es una ventaja tener una marca más, pero tiene un límite. Igual que con las marcas, cuando vas a conseguir tu cuarto punto de inflexión, tu personaje ya deja de ser jugable. Mueres. Y vosotros decidís si literalmente muere
o se retira o, o simplemente está en un estado mental o espiritual en el que no puede más. Tienes estrés postraumático o ha perdido el sentido de su misión, ya no tiene ningún sentido y por lo tanto abandona el grupo, lo que sea. Eso ya depende completamente de vosotros. O sea, solo son 3, ¿no? Sí, igual en los dos casos es lo mismo. Tienes 3 y cuando vas a llegar a la cuarta es cuando ocurre algo. En el caso de los puntos de inflexión, cuando vas a conseguir el cuarto es cuando tu personaje muere, por así decirlo. Pero pueden ser, por ejemplo, 3 de Scratch. Pueden ser las 3 de Scratch, sí. Depende Vale. de lo que ocurra en la partida. Como en principio vamos a jugar también un one shot, yo como consecuencia seguramente meta bastante caña en estas, ¿vale? Porque a lo mejor las consecuencias no tiene por qué implicar daño, pero al ser un one shot y hacerlo un poquito más intenso seguramente implique consecuencias narrativas y daño, o mucho daño. ¿Qué Oye, más? Vale, luego, las prep actions, ahora os la explico, lo dejamos aparcado un poquito por ahora, pero básicamente son mejoras para vuestro personaje durante la misión. El inventario, una vez más, este juego es muy narrativo y en inventario, como decía, no tienes una espada +1. Aquí cada clase tiene una lista un poco custom de objetos que podría tener durante la misión. Tú, cuando lo necesitas, no al principio, sino en cualquier momento, asumes que tienes este objeto, lo marcas como que lo tienes y lo puedes hacer hasta 3 veces. Es decir, vosotros no sabéis de qué va a ir la misión, pero imagínate que tenéis que robar, infiltraros en la base de los malos, robarles unos datos de su terminal y uno de vosotros dice, mira, tengo un USB, una memoria que saco del bolsillo, yo me la marco, asumimos que la tenía ya preparada, porque soy un tío preparado, y lo utilizo. Y ahora lo que queda de misión puedo utilizar este USB de la manera que considere o que tenga sentido durante la narrativa. Vale. O a lo mejor he recibido daño y digo, venga, pues voy a sacar un medpack y me Pero voy a esto curar esta cuando, herida. o sea, cuando te lo asignas, Te lo asignas en el momento, cuando lo necesitas. pero solo puedes tener 3. Durante Claro, una por misión, misión. 3. Mm. Cuando termina la Vale. misión, vuelves a elegir otra. O sea, cuando haces otra misión, vuelves a elegir otras 3. Durante la Vale, o sea, partida. no puedes cambiarlas durante la misión. No, durante no. Es entre misión y misión. Claro. Vale. Pero tú no las tienes que Pero elegir previamente, insisto, es cuando las necesitas en el momento. Ah, vale. O sea, si llevamos una hora jugando y de repente se te ocurre que vas a sacar tu blaster, pues lo sacas y punto. Y por ¿Sabes? Pero a defecto lo tienen mejor en otra misión nunca vas a usar el blaster y vas a usar los nanobots, una multiherramienta y trabajo de investigación. Vale. ¿Vale? Y Y este no, equipo. no llevas como equipo por defecto, ¿no? No. La idea es que con estas otras tiradas que te digo, tú me expliques si estás utilizando un gadget para hacer esta acción. Vale. Que te puedas inventar tú. Ahora a veces pasará mucho que yo te diga que a lo mejor te flipes demasiado y yo te diga, vale, te permito hacer esa tirada de hide, porque imagínate, quiero utilizar mi tecnología de invisibilidad, de camuflaje para ocultarme. Entonces quiero hacer una tirada de hide. Si es una cosa muy bestia como eso, yo te diría, vale, pues asumimos que tienes. Este personaje no lo tiene, ¿vale? Pero te marcas un objeto de tu equipamiento, que es la capa de invisibilidad. Asumimos que ya la tienes para el resto de misión. Y ahora te permito hacer esa tirada de hide que querías hacer. O a veces, Vale. por el hecho de tener este equipamiento, directamente ni siquiera tiras. Tienes éxito automáticamente y ya está. Depende un Vale. poco del contexto. ¿Vale? Y ya por último están las habilidades de personajes. ¿Vale? Vosotros tenéis que elegir una habilidad signature y una core. ¿Vale? Son habilidades que son un poquito específicas, pero que ayudan un poco a darle un poco de personalidad a cada personaje. Serían un poco como las subclases, ¿no? Estas son como habilidades que te permiten
romper un poco el juego en determinadas situaciones para potenciar tu clase en realidad, que es donde más se diferencian. Entonces, por ejemplo, esta que es la del científico, pues tienes una habilidad que es cauterizar, que es que puedes hacer una tirada de focus para curar a un aliado. Si además, como decía antes, por ejemplo, aquí en esta sí que he utilizado overdrives, si utilizas overdrives para esa tirada, por cada overdrive que utilices, curas una marca adicional. Vale. Cada clase tiene las suyas, así que cuando elijáis clase, echadle un ojo a la asignatura y a la score. Elegís una y con eso tiráis durante la partida. Conforme va Vale. progresando el personaje, puedes desbloquear más. Y si llegas a al tercer punto de inflexión o si cumples tu quest personal, desbloqueas las habilidades más ultimate, que son como un poquito más overpowered, ¿vale? Vale. ¿Y qué más? Ya casi lo tenemos todo. Luego, las Illumination Keys, esto es la manera de subir de ganar experiencia en este juego, ¿vale? Cuando tú haces una de estos prompts que hay durante la partida, cada clase tiene los suyos. Si lo haces al menos, no hace falta que los hagas todo, pero con que hagas uno durante la misión, al final de la misión se contabiliza un poco los que habéis, hace una serie de preguntas, incluyendo si habéis cumplido vuestras Illumination Keys, al menos una, y si lo habéis hecho, ganáis puntos de experiencia y al hacer X número de puntos de experiencia, que ahora os lo enseño con la página de grupo, subís de nivel y por lo tanto podéis poneros una habilidad nueva o poneros un dado más. Eso ahora os lo enseño. ¿Vale? Y por último, los prep actions, que os lo voy a enseñar con la página de grupo, que es esta de aquí, que se va a entender mucho mejor. Los prep actions son unas habilidades especiales que tenéis como grupo, ¿vale? Que, a ver cómo puedo explicar esto bien y rápido. Como grupo, vosotros sois, imaginaos, los guardianes de la galaxia, ¿vale? Tenéis que poneros un nombre, molón. Aquí se pondrían los nombres de los miembros de esta crew y el nombre de vuestra nave. Y como grupo tenéis algún tipo de, una serie de habilidades que os ayuda un poco a potenciar vuestras tiradas base, normalmente. Al crear vuestro personaje y vuestro grupo tenéis que elegir dos habilidades de inicio y conforme vais progresando podéis desbloquear dos. Y esto es un poco como un menú que luego tú, como jugador, puedes elegir, ¿vale? Si esto ya es un poquito abrumador, si queréis os puedo elegir yo dos, las dos así que más me apetezca. Pero, por ejemplo, esta es muy, muy fácil de entender. AMTAP. Esto significa que para esta misión empiezas con dos overdrives de base. ¿Recordáis que antes veíamos una ficha en la que tenía overdrives desbloqueados? Pues tú al principio de la partida empiezas con tu máximo de drives, pero si eliges esa habilidad para empezar la misión, pues empezarías con dos overdrives de base. ¿Vale? Claro, pero eso si tienes alguno con 3. Sí, si tienes alguno con tres. Esta habilidad en concreto. Entonces, esto es un poco difícil de entender porque los números han coincidido que son iguales y me cuesta siempre explicarlo mucho. A ver si lo hago bien. Cuando creéis el grupo, de esta lista elegís dos, ¿vale? Pero luego, de manera individual, de las dos que tenéis, elegís qué dos prep action os preparáis. Y se pueden acumular. Es decir, tú puedes elegirte dos veces la de Amped Up, ¿vale? O sea, imagínate que de grupo habéis elegido estas dos iniciales, que es la de Amped Up y la de Stocking, que es que puedes traer un objeto de curación adicional a la misión. Pues tú podías elegir como jugador que te equipas al principio de la misión Amped Up y Stocking, o dos veces Amped Up y por lo tanto te pondrías 4 overdrives, o te pondrías dos veces Stocking y te llevarías dos pociones de curación a la misión. Vale, entendido. Sé que es un poco No, no, yo lo rompecerebros. entendí muy bien, vamos. No, perfecto.
¿Sí? Vale, pues esta es la Sí. ficha de grupo. Aquí están las prep actions. En la ficha de personajes las apuntaríais aquí, ¿vale? Yo, de las que tenemos desbloqueadas, me quiero preparar Amped Up 2 veces. Pues lo pongo aquí y aquí. Y me relleno los overdrives, los 4 overdrives en este caso. Vale. Hay otras habilidades que a lo mejor te dan un Gilded Dice a consumir. Entonces te pones aquí esa habilidad y a lo mejor tú, por cómo te gusta anotarte tus notas, te haces una marquita o lo que sea para apuntarte si has gastado ya esa habilidad, porque hay algunas que tienen usos limitados. O si te pones aquí el de la poción de curación que decía antes, pues te pones aquí un circulito o 2 y te rellenas cuántas has consumido. ¿Qué más? Aquí están los puntos de restitución que decía antes. Aquí es donde se van poniendo. Cada vez que curváis la luz, vamos marcando aquí en esta ficha los que llevamos. Y luego, por último, para subir de nivel, aquí están un poco las preguntas que hay que hacer para ver si se gana experiencia o no. Que es si habéis completado la misión con éxito, si habéis tenido alguna escena roleando en vuestra nave. Si habéis aprendido algo nuevo sobre Starlight, el vacío o los Vanished. Y si durante la misión habéis tenido que tomar alguna decisión donde vuestra moral se ha puesto a juicio. En plan, Guay. en el Mass Effect, por ejemplo, cuando tenías que elegir entre ser bueno o malo en una cinemática, pues si durante la misión ha habido eso, pues conseguiríais un punto de experiencia. Y luego, si todos habéis hecho al menos una Illumination Key de vuestra ficha, conseguiríais otros 4 puntos de experiencia adicional. Con los puntos de experiencia se dibuja una constelación y cuando has hecho una completa de 8 puntos, de 6, perdón, subes de nivel. Vale. Esto en el one shot no lo veremos, pero si luego os apetece seguir jugando, pues jugaremos con ello. Está súper guay, ¿eh? ¿Cuántos años llevas con esto? A ver, esto tiene trampa porque yo estoy utilizando un motor, por así decirlo, que me da el chasis de todo esto. Yo lo que he hecho es coger el core de reglas de ese juego, les he metido yo reglas mías, otras las he modificado, otras las he adaptado, entonces yo llevo currando en esto, o sea, el diseño de reglas que he cambiado y añadido, a lo mejor estuve 3 o 4 meses, pero en pulirlo, escribirlo bien, que se entienda, pruebas de testing y tal, pues empecé en Navidades pasadas. Qué guay. Caña, tío. Va muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ahí se me ha A olvidado ver qué tal la partida. un último detallito que son las relaciones. Que esto sí que estaría guay que lo habláis entre vosotros. Que es que es una forma un poco bonus de conseguir drives. Y es que tenéis que pensar en una relación, un tipo de relación que tenéis con cada uno de los otros personajes de la crew. Y no tienen por qué ser bidireccionales. Por ejemplo, yo puedo ver el personaje de Carla como mi mentor, ¿vale? Porque ella es una capitana experimentada, por ejemplo, y aunque mi clase es ser guardaespaldas, un vanguardia, y soy su guardaespaldas, yo a ella la veo como mi mentora, porque me está enseñando a lo que sea, ¿no? A ser capitán, porque a lo mejor mi personaje quiere ser capitán de su propia nave algún día, o lo que sea. Pero ella me puede ver a mí como, no como su aprendiz, sino me puede ver como un compañero de trabajo. Ella me tiene contratado y su relación conmigo es más formal o más profesional, somos compañeros de trabajo y entonces nuestra relación es como más, o sea, su relación conmigo es como más seria. Vale. Otro ejemplo, Víctor puede estar enamorado de mi personaje. Bueno, el personaje de Víctor puede estar enamorado de mi personaje puede estar enamorado de su personaje o mi relación con Víctor con su personaje es que hemos tenido un pasado común. Nos criamos juntos, para mí es mi amigo de toda la vida, pero ya está. Entonces yo a él siempre le voy a tratar o puedo sacar durante la misión, me puedo sacar de la manga. ¿Te acuerdas cuando pasábamos los veranos en lo que sea, ¿no?
Pues si hacemos alguna mini escena, aunque sea muy sencilla, algún cruce de frases que desarrollen un poco esa dinámica, yo os adjudico una vez por partida un drive a cada uno para que os lo pongáis donde queráis. Es Vale, un poco para Vale. fomentar el roleo. Sí, está guay. mola. Y eso es todo. Guay, tío, pues pinta bien. A Sí, ver cuándo se lo puedes comentar a los demás y miramos de empezar. Estaría bien tener una especie de sesión cero para hacer las fichas todos juntos y tal. Mm, Y de alguna forma meternos, presentar a los personajes. Una sesión muy cortita, ¿sabes? mm. Simplemente hacer fichas y como presentarnos cada uno. Y así al siguiente día ya empezamos a jugar. Sí. Lo de las fichas, tenéis dos maneras de hacerlo. Podéis hacerlo con las reglas de crearos una ficha de cero. O podéis coger uno de los personajes pregenerados que tienen ya los stats un poco repartidos. Y lo único que tenéis que elegir es las prep actions y las dos habilidades. vale. Eso ya lo dejo a cada uno. Sí, a Ok. ver, yo creo que lo mejor, considerando que va a haber mucha gente nueva, Alejo, es que lo que te decía, que montemos una sesión cero para estar todos juntos haciendo las Ujú. fichas o modificando las que ya hay, porque van a salir Sí, sí, dudas y seguro, rollos de esos. seguro. Pero guay, tío, tiene muy buena pinta. Sí, A ver qué tal.